¿Ya está aquí Benito? Benito, ¿a qué horas te conectaste? A las 7:50, doctor. Ah, bueno, entonces en esa segunda hora ya te pongo la asistencia. Acuérdense que, bueno, no me tocó con ustedes, siempre tuvimos una hora de clases, pero cuando son 2 horas de clases, son 2 asistencias. Si tienen la asistencia en la primera hora, ya normalmente no paso a la segunda lista. En este caso, ahorita con el caso tuyo, Benito, bueno, pues aquí sí no te voy a dejar 2 faltas, pero en este lunes tengo que poner en lugar de 2 puntitos, digo, de un puntito tengo que ponerles 2. Entonces, bueno, ahorita que no se pasa doble lista, ¿sí? Pero en la hoja o en el reporte, sí. Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a cómo vamos a llevar la clase? Creo que yo que no hay mayor complicación porque ya hemos trabajado y de la forma que trabajamos vamos a seguirlo haciendo. Lo único es, o la única diferencia es que ya no voy a ser tan condescendiente en cuanto a la entrega de los trabajos. Las fechas de entrega se van a respetar. Y y bueno, les pido que tareas o actividades no me las manden por WhatsApp, ¿sí? Todo lo que a lo mejor no puedan subir a la plataforma dentro del horario pues establecido o límite para entregar, lo hagan. Si no pudieron subirlo en la pestaña de la tarea, lo hagan en el chat de su chat privado de Teams o lo hagan en publicaciones, perdón, para que quede evidencia de que lo entregaron. No me lo envíen por WhatsApp porque el WhatsApp pues yo lo manejo pues para muchas cosas, ¿no? Entonces se me pierden sus mensajes y si al momento no lo reviso, se me pierde el mensaje y ya realmente no sé si lo entregaron o no. Entonces, me lo, me lo mandan con seguridad. Sé que sí lo voy a revisar por el chat de Teams, ¿vale? Bueno. Bien, como les decía, si ya checaron la presentación o las diapositivas que ya les compartí, son como 80 diapositivas, pero bueno, vieron, son muchas, las que acabamos de ver ahorita también para la presentación de la materia. Y lo que sigue es algo que nosotros ya estudiamos, ¿no? Vamos a recordar el concepto de embriología y, bueno, ¿por qué lo vamos a retomar? Porque les decía que ahora vamos a estudiar los sistemas del cuerpo humano y de cada uno de ellos vamos a ver cómo se forma. Entonces, bueno, pues la formación o el origen de cada una de las estructuras de nuestro organismo se forman en un proceso embrionario. Y la embriología, pues es esta parte de la biología que estudia la morfogénesis y el desarrollo embrionario, tanto desde el momento de que se forman los gametos, la fecundación, hasta el momento del nacimiento. Todo ese proceso que nosotros estudiamos es la embriología. Y bueno, pues como les decía, vamos a ver el estudio de los gametos. Los gametos, recuerden que son los óvulos y los espermatozoides. Estos al fusionarse en el proceso de la fecundación
darán origen a una nueva célula, que es el cigoto, y por procesos de mitosis multiplicará estas células, que luego se van a diferenciar en cada uno de los tejidos que conforman el cuerpo humano para dar, bueno, pues origen a lo que es el nuevo ser, ¿no? Y nosotros estudiamos el semestre pasado de manera general, un periodo embrionario y un periodo fetal. Dijimos que las primeras 8 semanas era el periodo embrionario, es decir, los 2 primeros meses de desarrollo es el periodo embrionario, y a partir de la 9ª semana hasta el nacimiento es el periodo fetal. Les decía yo que si fuéramos específicos, las 3 primeras semanas se van a considerar como un periodo preembrionario, en donde, bueno, pues apenas se empiezan a formar lo que estudiamos como el disco bilaminar y el disco trilaminar, que en algún momento va a ir dando cada una de las capas germinativas de este disco trilaminar los diferentes tejidos del cuerpo. Estos tejidos se organizan para formar los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo. Bien, una vez que nace, bueno, pues comienzan las siguientes etapas, desde el recién nacido hasta la pubertad y adolescencia, adultez, hasta en un grupo denominado periodo postnatal, todo lo que ocurre después del nacimiento, por eso es natal. Prenatal es antes del nacimiento, postnatal después del nacimiento. Y bueno, ahorita les acabo de mencionar las 3 primeras semanas, lo que ocurre en cada una de ellas fue lo que estudiamos el semestre pasado, que ahorita lo voy a ver así muy rápido. Y a partir de la 4ª semana a la 8ª es la etapa de formación de los principales sistemas orgánicos, que es lo que vamos a ir viendo en cada uno de los sistemas. La semana que entra vamos a ver sistema nervioso. Ustedes ya estudiaron previamente algo en el proceso de neurulación, pero ahorita lo vamos a ver más, pues de manera más detallada. Y el periodo fetal hasta el nacimiento, ¿sí? Aquí ya nada más es un proceso de crecimiento y maduración. ¿Y por qué mencionamos el periodo postnatal? Pues porque en la etapa de adolescencia, desde la pubertad, ya el individuo es capaz de producir células germinativas y, bueno, puede ocurrir el proceso de fecundación para, bueno, como único objetivo, la perpetuación de la especie. Y los gametos, ya aquí no me voy a detener mucho, sabemos que es espermatozoide, óvulo, que tienen un número haploide, quiere decir que solamente tienen 23 cromosomas que al fusionarse darán el total de 46, que es lo que comprende el ser humano, 46 cromosomas, un número diploide o 2N. En ese caso, los gametos son haploides, ¿sí? Número N, y diploides 2N. 23 pares de cromosomas quiere decir que tiene 46 cromosomas. Recuerden que se forman las células germinativas en la pared del saco vitelino. Y estas, bueno, en la 3ª semana de desarrollo se forman aquí, en esta bolsita que es el saco vitelino. Una vez que están formadas estas, se migran hacia las gónadas. Nosotros vamos a volver a estudiar, o vamos a estudiar las gónadas en el sistema endocrino. Vamos a estudiar las gónadas masculinas y femeninas, en el 3er o 4º eje, no recuerdo bien. Y bueno, ahí vamos a retomar este tema, ¿sí? Entonces, acuérdense
que en la tercera semana de desarrollo, las células germinativas se forman en el saco vitelino y migrarán a las gónadas entre la cuarta y quinta semana, es decir, se establecen en los ovarios o se establecen en los túbulos seminíferos, ¿sí? Y recuerden también que este proceso de gametogénesis va a formar gametos masculinos y gametos femeninos. Los masculinos, aquí está, se llama espermatogénesis el proceso, y la gametogénesis femenina es la ovogénesis. Entonces, bueno, esto ya lo estudiamos anteriormente. La espermatogénesis comienza en la pubertad. Recuerden que las células germinativas primordiales llegan a las gónadas, se van a diferenciar en espermatogonias, pero no empiezan el proceso de la meiosis para formar espermatozoides enseguida, sino que ocurre hasta la pubertad, ¿sí? Y ocurre en los túbulos seminíferos. Aquí quedan en las paredes de los túbulos seminíferos. Aquí tenemos a las células germinativas y células sustentaculares alternando con ellas, que también ya las vamos a estudiar posteriormente cuando estudiemos las gónadas masculinas. Entonces vamos a ver después que el proceso de espermatogénesis va a ocurrir en dos fases, la meiosis, que es propiamente la espermatogénesis, y una fase más que es una etapa de morfodiferenciación, en donde las espermátidas, que son de forma ovalada, adquieren esta forma de cabeza y flagelo, conocida ya como los espermatozoides, ¿sí? Cuando todavía no sufren la espermiogénesis, tienen esta forma ovalada y se llaman espermátidas. En la espermiogénesis ocurre esta diferenciación para dar al final la formación de la cabeza con un cuello y una cola o flagelo, para finalmente tener esta estructura. En la ovogénesis, bueno, se forma 4 células hijas, de las cuales solamente una será el óvulo con capacidad de ser fecundado y 3 cuerpos polares. Nada más que aquí, recuerden que las células desde antes del nacimiento ya entraron o ya empiezan a tener la primera división meiótica y quedan como en etapa de reposo, que dijimos que se llama dictioteno. En esa etapa de reposo hasta la pubertad van a encontrarse los ovocitos primarios detenidos y reanudan a través de la estimulación por parte del sistema endocrino, en donde las células foliculares que rodean a los óvulos empiezan a proliferar y estimulan a la reanudación de la primera fase de la meiosis, para que continúe con el proceso de la ovogénesis. Entonces, acuérdense, no, perdón, acá lo tengo en un cuadrito comparativo. Se lleva a cabo la ovogénesis en los ovarios, la espermatogénesis en los testículos. La mujer nace con, aquí tiene un 0 de más, son 40,000 ovocitos primarios más o menos con los que nace una mujer. Ya inició la primera fase de la meiosis, sin embargo, en el varón, hasta que llegue a la pubertad es cuando van a empezar a formarse los espermatozoides o va a empezar la espermatogénesis. En realidad, en el varón ocurre hasta la pubertad y en la mujer la ovogénesis inicia desde la etapa fetal. Bueno, ahorita vamos a ver unos datos aquí más adelante. Acuérdense, aquí aquí me falta quitarle este 0.
se inicia en una ovogonia y aquí en la espermatogénesis se inicia una espermatogonia. Recuerden, les voy a recordar este punto. No, perdón, acá. Cuando las células germinativas primordiales que están en el saco vitelino migran a la gónada, inmediatamente se van a convertir, ¿no? Ya dejan de ser células germinativas primordiales y se convierten en ovogonios, ¿sí? Se aumentan de tamaño y comienzan con una diferenciación. Todavía no duplican su material genético. Recuerden que para que pueda ocurrir todo este proceso, el ovogonio que tiene 46 cromosomas, es la célula, se puede decir que la célula que va a dar origen a estas células hijas, esta tiene 46 cromosomas. Esta, para que pueda dividirse 2 veces, tiene que duplicarse de 46 a 92 para que en la primera división meiótica tengan cada célula hija 46. Recuerden que en la segunda división meiótica ya no hay duplicidad y entonces esos 46 vuelven a dividirse y es por eso que cada una, esta tiene 46 y esta tiene 46, cuando se dividen en la segunda división, cada una de las células hijas ahora va a tener 23 y 23 porque ya no se duplica, ¿sí? Acuérdense que la única duplicidad ocurre cuando están como ovocitos primarios. Eso ya lo vimos. Esto me lo voy a saltar tantito. No, perdón. Aquí vamos a ver el desarrollo de la fase folicular. Esto lo dejamos pendiente el semestre pasado porque les comenté que lo íbamos a ver en este semestre. Aquí vamos a ver el desarrollo folicular, lo que les estaba mencionando. Esto que está en las 2 primeras imágenes es en la etapa prenatal. Aquí dice claramente recién nacido. Aquí dice claramente recién nacido. Entonces vean lo que ocurre en el 4.º mes y 7.º mes de desarrollo, más o menos, ¿sí? Aquí tenemos que todas estas células ya están en las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas femeninas? Son los ovarios. Los ovarios van a tener un epitelio y en el interior, por dentro de este tejido conectivo, debajo del epitelio, van a encontrarse las células ya diferenciadas, ya no son células germinativas primordiales. Recuerden, yo aquí podría, por ejemplo, imaginarme el saco vitelino un poquito retirado. Del saco vitelino migraron las células, recuerden que quedan aquí ya, digamos que instaladas estas células, los ovogonios, se empiezan a diferenciar porque ya no son células germinativas primordiales. Al llegar a las gónadas se visten o se disfrazan ahora ya con una nueva vestidura y ahora se van a llamar ovogonios, ¿sí? Una vez que están ya en el ovario. Estos ovogonios van a duplicar su material genético. Y en lugar de tener 46 cromosomas, al tenerlo duplicado, van a tener ahora 92. Cuando tienen estos 92 cromosomas, porque están duplicados, se van a llamar ovocitos primarios. Estos ovocitos primarios van a iniciar la primera meiosis y se van a quedar detenidos en la profase. ¿Se acuerdan? Dijimos que se va a quedar detenidos en la profase. En esta etapa de ovocito primario detenido en la profase, van a entrar en una etapa de reposo hasta que lleguen a la pubertad. Durante todo ese tiempo vamos a tener todas las niñas ovocitos primarios en reposo.
Es decir, que todos estos ovocitos van a tener sus 92, sus cromosomas duplicados, ¿sí? Van a tener aquí 92. Perdón, ya van a estar aquí divididos para ser multiplicados o divididos, perdón, en la siguiente fase a la mitad, ¿sí? Aquí ya, perdón, van a estar ya en la profase con sus 46 cromosomas. En esa etapa, cuando están en el dictioteno, vamos a ver que estos ovocitos van a estar revestidos por una capa de células epiteliales aplanadas, que se van a llamar células foliculares. Cuando encontramos así al ovocito primario en reposo, se dice que las cromátidas están organizadas como si fuera una tela de encaje. No se ve muy claramente aquí, pero parece como si tuviese una red. Bueno, cuando se encuentra en esta disposición es que decimos que tiene características de encaje y las células foliculares alrededor. Entonces es en esta etapa que se denominan folículos primordiales. Cuando una niña nace, tiene todos estos ovocitos primarios, dijimos que alrededor de 40,000 folículos primordiales en reposo, ¿sí? Esa etapa de reposo se va a llamar dictioteno. Llegan a la pubertad y tenemos una glándula que se llama glándula hipofisiaria, la cual va a producir una hormona que se llama folículo estimulante y esta va a mandarle información al ovario para que empiecen a crecer. Estos folículos primordiales empiecen a crecer de 5 a 12, ¿sí? Cada mes 5 a 12 folículos primordiales van a empezar a crecer, pero solamente uno es el que va a madurar para que al final ocurra el proceso de la ovulación y se expulse solamente un ovocito. Todos los demás degeneran, ¿sí? Entonces, cada mes se maduran de 5 a 12 folículos primordiales. ¿Qué pasa? Bueno, decíamos que durante la infancia tenemos este ovocito con las células foliculares o células aplanadas alrededor, pero cuando ya empieza a entrar en la pubertad, estas células foliculares que estaban antes planas, ahora van a adquirir una forma cuboidal y empiezan a producir un mucopolisacárido hacia el interior, tanto las células foliculares como el ovocito, alrededor del mismo ovocito. Y esto dará origen o va a ir dando origen a la formación de lo que se conoce como la zona pelúcida, que tanto mencionamos anteriormente. ¿Sí? Cuando estas células foliculares, por acción de la hormona folículo estimulante, hace que estas células foliculares proliferen, ¿sí? Y en lugar de ser un epitelio simple, ahora se ve un epitelio de muchas capas, entonces el folículo ya no se llama primordial, el folículo ahora se denomina folículo primario y ya es claramente visible la zona pelúcida y el ovocito, ¿sí? Que ya está reanudando la meiosis 1. Bueno, vamos a ver después que se empieza a llenar de un líquido este folículo y va replegando hacia un polo al ovocito. Este ovocito primario va a quedar en un polo y este espacio que se va formando se llama antro-folicular. Cuando tenemos esta disposición
es entonces que el folículo ya se va a denominar folículo de Graf o folículo terciario. Y alrededor de las células foliculares vamos a ver la ubicación de lo que son la teca interna y la teca externa, que van a ser, muy importantes, porque la teca interna va a ser la que va a producir los estrógenos importantes en el desarrollo de caracteres secundarios. Bien, estas células foliculares que se encuentran alrededor del óvulo también se van a encontrar, del ovocito, perdón, también se van a encontrar no solamente en la periferia, sino lo van a encontrar rodeando todo el ovocito, y esta estructura que queda localizada en el polo se va a denominar el cúmulo prolígero, ¿sí? Bueno, entonces cuando ya tenemos este cúmulo prolígero, el antro folicular y la visibilidad de las tecas interna y externa, es que entonces, decíamos, se va a denominar folículo terciario o folículo de Graf. Cuando ya tenemos esta etapa, decíamos que 3 horas antes empieza a reanudarse la primera división meiótica, ¿sí? Y entonces está, por efecto de la hormona luteinizante, se va a ubicar en la superficie del ovario para fusionarse las paredes que rodean al folículo de Graf con el epitelio del ovario, de manera que va a ocurrir un punto como una ampollita que se va a romper, y esta zona, antes de que se rompa, se denomina estigma. Esta es la parte que se va a romper, y la hormona luteinizante es la que va a estimular a esta zona para que rompa y sea liberado el ovocito, que ya ha reanudado su segunda división meiótica. Es decir, que reanuda la división meiótica, pero queda detenida en metafase. ¿Por qué? Porque está esperando reanudarlo únicamente si ocurre la fecundación. ¿Qué va a pasar con las células de las tecas interna y externa? Bueno, pues estas en el interior, donde estaba el cúmulo prolígero, se van a rellenar de fibrina, y estas formarán el cuerpo amarillo. Este cuerpo amarillo va a tener un alto contenido de progesterona, y es el que va a estimular al endometrio para que se prepare, se acolchone, para que en caso de que ocurra la fecundación sea la zona en donde el óvulo fecundado pueda implantarse. Una vez que ocurra este proceso, que quedamos que la implantación iba a ocurrir más o menos en el día 6 o 7. Entonces, bueno, pues gracias a la acción de las células del cuerpo amarillo, es que pues la progesterona permite la preparación del endometrio. Esto, bueno, aquí está la preparación de los folículos, aquí está la formación del antro folicular. Ya cuando estaba el antro folicular, decimos, se forma el folículo de Graf y ocurre la ovulación. ¿Qué es la ovulación? La salida del ovocito junto con células del cúmulo prolígero a través del estigma del ovario. Quedamos que el estigma era como una ampollita que se va a encontrar en la pared del ovario, nos indica que ya está el folículo listo para que por acción de la hormona luteinizante pueda romper la pared del ovario y ocurrir la ovulación. Esta mención de las hormonas folículo estimulante y la hormona luteinizante lo estamos haciendo ahora porque es un punto que vamos a retomar ahora que estudiemos el desarrollo y la estructura histológica del ovario. Vamos a ver que estos folículos forman parte de
o son componentes también histológicos de lo que corresponde a los ovarios, ¿sí? Y bueno, por acción recuerden que la comunicación entre diferentes glándulas ocurre a través de las hormonas. Entonces, estas hormonas, como son las que les acabo de mencionar, que son hormonas hipofisiarias, van a tener su acción de la hipófisis a las gónadas, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo ya un tema que vamos a ver posteriormente mencionado desde acá, al hablar de la hormona folículo estimulante y al hablar de la hormona luteinizante. Y bueno, pues entonces esto permite que exista el ciclo uterino, ¿sí? Ay, espérenme. Es que quiero borrar esto. Bueno, les decía yo que cuando se está preparando el endometrio, la hormona luteinizante es la que permite que ocurra la ovulación, mientras que el cuerpo amarillo es la que va a producir la progesterona, ¿sí? A ver si, ¿quién me puede ayudar a leer? Este cuadrito rojo. A ver, déjenme ver quién es. Por acá, ¿quién anda? A ver, Brenda, ¿nos podrías leer el primer cuadrito? Permíteme, déjame. Sí, doctora. Voy, espérame, déjame quitar aquí. Este primer cuadrito rojo. ¿Qué pasa si ocurre la fecundación? Si ocurre fecundación, el gasto del embrión secreta gonadotropina coriónica para mantener el cuerpo amarillo durante 4 meses. Posteriormente, el mismo trofoblasta secreta la progesterona. Gracias. Bien, ¿se acuerdan? Bueno, que ahorita también lo vamos a recordar. Tenemos el embrioblasto y el trofoblasto, ¿sí? En el desarrollo embrionario. El trofoblasto, recuerden que es la futura placenta y su importancia también es pues la acción hormonal, ¿sí? Aquí tenemos que el trofoblasto es el que va a permitir que el cuerpo amarillo no se pierda, ¿sí? ¿Y por qué es importante permitir que el cuerpo amarillo no se pierda? Bueno, pues porque este cuerpo amarillo es el que va a producir la progesterona. Este cuerpo amarillo va a mantener, les decía yo, va a preparar el endometrio para que ocurra la implantación. ¿Y qué pasa si no hay fecundación? A ver, ¿quién me lee? María Isabel. ¿Qué pasa si no hay fecundación? Sí, doctora, leo, pero si no hay fecundación, el cuerpo amarillo va disminuyendo como cuerpo albicans y disminuye la producción de progesterona. Así es. Entonces regresamos a esta parte inicial del ciclo. Sí, vean acá cómo está el cuerpo amarillo ahora sí que en su punto, ¿no? Esto está produciendo progesterona. Entonces vean cómo aquí el endometrio apenas se va preparando, pero se mantiene gracias a la presencia de este cuerpo amarillo. Si no ocurre, eso que está aquí de color blanco se llama cuerpo albicans. Si no ocurriera la fecundación, el cuerpo albicans, el cuerpo amarillo desaparece, degenera en cuerpo albicans y pues al no haber cuerpo amarillo ya no hay progesterona y entonces nuevamente disminuye el espesor del endometrio y ocurre la menstruación. Es decir, se pierde el endometrio que se había preparado más el óvulo no fecundado, ¿sí? Esta capa de endometrio proliferada se desprende, se pierde, porque no se puede mantener debido a que ya no hay progesterona que lo sostenga, ¿sí?
Si ocurre la fecundación, el cuerpo amarillo solamente actúa por 4 meses, ¿sí? 4 meses va a mantener el espesor del endometrio. Después, el mismo cuerpo amarillo también va a desaparecer, pero ya la formación de la progesterona queda a cargo del mismo trofoblasto que rodea al embrión. Y entonces el trofoblasto es el que se va a encargar de mantener los niveles de progesterona, para que el endometrio mantenga este espesor y siga albergando ya al embrión, ¿sí? Que está implantado ya. Entonces, bueno, si ustedes ven aquí ya estamos mencionando varias hormonas que vamos a volver a mencionar ahora que veamos el eje temático del sistema endocrino, pero bueno, ya estamos hablando un poquito de ello. Recuerden que para que ocurra la fecundación, el espermatozoide debe de tener un proceso de capacitación, ¿sí? Este proceso de capacitación permite que se prepare la región acrosómica del espermatozoide para que libere algunas glucoproteínas que le permitan cruzar las barreras, digamos, que tiene el ovocito y pueda cruzar la corona radiada y la zona pelúcida, así como la membrana citoplasmática del ovocito. Discúlpenme. Entonces, bueno, esto ya también lo vimos, las fases de la fecundación. Primero tiene que cruzar la corona radiada, que recuerden que aquí, bueno, tenemos aquí el cruce primero de la corona radiada, luego de la zona pelúcida. Esta zona pelúcida, acuérdense que se sigue manteniendo mientras ocurre la segmentación del cigoto en blastómeras y va a llegar un momento en que se va a perder. Pero mientras, antes de que ocurra esto, bueno, el espermatozoide tiene que haberla cruzado para poder fusionar su membrana con la membrana del ovocito y el núcleo, digamos, o todo el contenido genético que tiene el espermatozoide pueda entrar para que ocurra la fusión de núcleos. Y el ovocito que estaba detenido pueda reanudar su segunda división meiótica y dar, bueno, y permitir la continuidad de la ovogénesis. Una vez que reanuda la ovogénesis, estas dos se fusionan y queda establecido ya la fusión de los pronúcleos aquí para dar origen a una sola célula y los 3 cuerpos polares que se formaron de la segunda división meiótica. Recuerden que en cada proceso de meiosis se van a dar origen a 4 células hijas. En el caso de los espermatozoides, 4 espermátidas, y en el caso de la mujer o de la ovogénesis, un ovocito con 3 cuerpos polares que normalmente degeneran. Bien, aquí, bueno, están las fases de fusión de los pronúcleos para que pueda ocurrir la recombinación genética y terminen fusionándose para formar al cigoto. Esto es el primer día. Ahorita, como van a ver en cada una de las diapositivas, qué es lo que a partir de aquí van a ir ustedes haciendo o van a ir tomando nota. Es su primera actividad. Yo creo que la van a subir el día de mañana que terminemos de ver temas. Si no terminamos el día de mañana todo lo que tenemos que ver, pues seguramente en la primera hora de la siguiente clase de teoría terminaremos lo que es este punto de embriología, porque sí es algo, pues ya ven que en 3 horas ver todo nuevamente sí está un poco complicado, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que voy es que como primera actividad que van a tener, que realmente no es mucha tarea, sino con lo que les pido es que vayan haciendo un resumen o tomando nota en su libreta. No tienen que hacer otra cosa más que ir haciendo anotaciones, un resumen día a día, ¿sí? Entonces, si ustedes checan la planeación, van a ver que como primera tarea tienen que hacer un resumen o toma de notas en clase
día a día, desde el día 1 hasta el día 21, me parece que es. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, van a ir ustedes anotando o van a poner como título, desarrollo preembrionario, que van a ser las 3 primeras semanas de desarrollo. Y van a ir anotando lo que va a ocurrir día a día, ¿sí? Yo ya les subí las diapositivas, así que ustedes podrían ir adelantando si quieren, o se esperan a que lo vayamos viendo durante la clase. Entonces van a ir haciendo un resumen día a día, empezando con el día 1. No tienen que hacer ninguna investigación, solo es ir tomando nota. Y lo que van a subir en la asignación que les voy a yo poner son las fotografías de sus libretas, donde se ve que tomaron nota de la clase, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué ocurre en el primer día? Este día es el día que ocurre la fecundación y la formación del cigoto, ¿sí? Ya vimos que para que ocurra la fecundación, bueno, pues el espermatozoide tuvo que cruzar la corona radiada, tuvo que atravesar la zona pelúcida gracias a la preparación que tuvo en la capacitación y finalmente fusionará la membrana, el espermatozoide con el óvulo, ¿sí? Para que queden integrados los contenidos genéticos de ambos en una sola célula que será el cigoto. Esa es la célula o nuevo ser, va a ser el cigoto. Este ocurre en el primer día. ¿Qué ocurre en el día 2? Bueno, pues en el día 2 comienza la segmentación. Dijimos que cada una de las células que se van multiplicando por mitosis se van a llamar blastómeros, ¿sí? Esto ya lo habíamos estudiado. Entonces el cigoto deja de ser cigoto para convertirse en un embrión de 2 células, después de 4 células, y así se va a ir duplicando de 2, de 4, de 8 células. Esto ocurre durante el día 2, es un proceso de segmentación en donde se multiplican las células en un proceso de mitosis, formando embriones bicelulares, tetracelulares. Cada célula se llama blastómero. En el día 3, cuando ya tenemos un embrión de 32 células con aspecto de mora, entonces tenemos a la mórula. Recuerden que en esta etapa todavía está rodeado el embrión por una zona pelúcida, mientras que la mórula va a tener una masa celular interna al centro y una masa celular externa. Y esto porque era importante, porque íbamos a ver que posteriormente esta masa celular interna va a dar origen al embrioblasto y la masa celular externa al trofoblasto. Cuando llegamos al día 4, empieza a penetrar líquido a lo que era la mórula. Esta cavidad con líquido se va a llamar blastocele. Cuando ya nosotros notamos que en el embrión hay una cavidad en el interior, entonces el embrión ahora se llama blastocisto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el día 4? La formación del blastocisto por aparición de la cavidad llamada blastocele. En el día 5, ¿qué va a pasar en el día 5? Vamos a ver que este blastocele, que va a ser la cavidad, se va a ir replegando, vamos a decirlo así, va a ir empujando a las células que estaban en el centro, que era la masa celular interna, hacia un polo. Y ese polo ahora de células se va a llamar embrioblasto, mientras que las células que se encuentran en la periferia van a denominarse ahora trofoblasto, que era la masa celular externa anteriormente. La membrana pelúcida va a desaparecer para que
el blastocisto pueda implantarse. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llamaba el proceso en el que desaparece la zona pelúcida? ¿Se acuerdan? Había un videíto que les ponía, ya lo quité de aquí de esta diapositiva, porque ya lo hemos visto muchas veces, pero más o menos es esto que ocurre aquí al final de este. Vean cómo la zona pelúcida se pierde porque se expulsa el blastocisto para que pueda ser capaz de implantarse en las paredes del endometrio. ¿Cómo se llama este proceso de pérdida de la zona pelúcida? ¿Quién se acuerda? Embrioblasto. Embrioblasto se llama esto que está de color azul, que es la masa celular interna. No, yo me refiero a esta, al proceso, ¿cómo se llama a esa, pues sí, a ese proceso en el que se pierde la zona pelúcida? ¿No se acuerdan? ¿Era eclosión? Eclosión, muy bien, muy bien. Eclosión. ¿Quién me contestó? Brenda. Brenda, gracias, Brenda. Bien, es la eclosión, muy bien. Bien, y para que pueda ocurrir la implantación, pues no tiene que haber zona pelúcida. ¿Qué ocurre en el sexto día? La implantación del blastocisto, eso es lo que pasa en el sexto día. ¿Sí? ¿Dónde se va a implantar? En la parte posterior de la matriz, en la pared interna, obviamente, que ya ha estado preparándose con esta especie como de colchoncito en lo que es el endometrio, y se va a colocar con la cara donde está el embrioblasto. Como dijo su compañera, embrioblasto sería el polo donde está el futuro embrión. Hacia ese lado es en donde se va a colocar en la pared del endometrio. Esto es lo que se va a introducir hacia el interior de la matriz para que pueda anidarse, ¿no? Aquí, como dices, anidación del cigoto, pero primero tiene que haber un contacto superficial. Una vez que ocurre ese contacto superficial, acuérdense que el trofoblasto se divide en dos capas, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Bueno, pues el sincitio es el que prolifera para que pueda entrar a las paredes de la matriz. La segunda semana de desarrollo, recuerden que es la regla de los dos, porque se forma del trofoblasto, las dos capas que les acabo de mencionar. En el embrioblasto se va a formar el epiblasto y el hipoblasto, que es lo que conocemos como disco germinativo bilaminar. Y recuerden que se forman dos cavidades, saco vitelino y cavidad amniótica. Entonces, bueno, aquí están nuevamente lo que les acabo de mencionar, eso ya ustedes se lo saben. Sincitio y citotrofoblasto, epiblasto e hipoblasto, y las dos nuevas cavidades, que son cavidad amniótica, ¿sí? Y saco vitelino primitivo. Esto ocurre en el octavo día, cuando empieza a aparecer la cavidad amniótica, ¿sí? Entonces me regreso tantito acá. Entre el sexto y séptimo día ocurre la implantación. En el octavo día ya se empiezan a notar las capas de cada uno de ellos, el trofoblasto en estas dos, el embrioblasto en estas dos que ya conocemos, y la aparición de la cavidad amniótica. ¿Qué pasa en el noveno al décimo día? Recuerden que perdón, el hipoblasto, dijimos que ya estaba formada la cavidad amniótica, eso se formó en el octavo día. La cavidad amniótica es este espacio en blanco que se ve aquí, pero aquí vemos el hipoblasto todavía reducido, ¿no? Como una sola capita. Observen que aquí no hay nada amarillo alrededor. Aquí todavía no está formado el saco vitelino. Esto ocurrió en el octavo día, solo se formó la cavidad amniótica. Pero en el día 9 a 10, el hipoblasto empieza a proliferar
y a revestir todo lo que es parte del trofoblasto. Al migrar, digamos que parte de las células del hipoblasto empieza a hacerse, como les decía yo en el semestre pasado, como si fuera un globo, ¿no? Se empieza a llenar de aire y empieza a revestirse por dentro y a formar una cavidad en el interior. Esta cavidad es el saco vitelino primitivo. Recuerden que aquí primero había un contacto superficial, me voy a regresar un poquito acá. Aquí está el contacto superficial, aquí está apenas entrando a las paredes del endometrio. Pero acá está ya completamente adentro. Para que quede nuevamente en continuidad el epitelio del revestimiento de la matriz, pues el orificio por donde estuvo entrando este embrión se tiene que sellar nuevamente. Y se sella con un coágulo de fibrina, ¿sí? Mientras que aquí pues están ocurriendo todos los cambios, ya queda bien establecido el citotrofoblasto, que es esto moradito, el sincitiotrofoblasto, que está más intenso, el epiblasto, el hipoblasto, con sus dos nuevas cavidades, cavidad amniótica y el saco vitelino primitivo que se acaba de formar ahorita en el 9º a 10º día. Y bueno, pues esto se los voy a proyectar, pero recuerden que esto sí estuvo un poquito enredadito y ya no nos vamos a detener mucho. Nada más lo leen y lo vuelven a analizar para hacer su resumen de qué pasa en el 11º al 12º día. Recuerden que aquí ya se empieza a establecer la circulación entre el útero y la placenta, ¿sí? Y se forma el mesodermo extraembrionario. ¿Por qué? Porque va a aparecer una nueva capa de células entre el sincitio, que es este verde claro, ¿sí? Entre el sincitio y el saco vitelino primitivo. Esta nueva capa dijimos que se llamaba mesodermo extraembrionario, pero en el interior se empiezan a formar también otras cavidades, que va a dar lugar al final al celoma extraembrionario, que lo vamos a ver acá más claramente. ¿Qué pasa en el día 13? Ya quedan establecidas las vellosidades primarias, se empieza a formar el saco vitelino secundario. Recuerden que el saco vitelino primitivo degenera o desaparece y termina formando el quiste exocelómico. Y el celoma extraembrionario que se estaba formando aquí ya queda bien constituido, rodeando a todo el embrión. ¿Qué pasa en el día 14? Queda ya bien definido el disco germinativo bilaminar y en la mitad cefálica, lo que va a ser la cabeza, ahí vamos a encontrar la lámina procordal, un engrosamiento en donde va a empezar el desarrollo de la cabeza, que nosotros ya lo estudiamos el semestre pasado y que ya ahorita ya no lo vamos a ver. Tercera semana. El resumen de la tercera semana es la formación de la línea primitiva, la notocorda y el disco trilaminar. ¿Por qué? Porque el disco trilaminar formará las tres capas germinativas, mesodermo, que queda en medio entre el ectodermo y el endodermo. ¿Qué pasa en el día 15? Acuérdense que acá en la segunda semana nos quedamos en el día 14. Ya estamos en la tercera semana de desarrollo, empezamos día 15. Se forma la línea primitiva, ¿sí? En la mitad, en la mitad cefálica. Empieza a crecer la línea primitiva. En la mitad caudal. Esta línea primitiva lo que va a permitir es que empiecen a migrar células del epiblasto hacia el interior entre el epiblasto y el hipoblasto para formar
una nueva capa denominada mesodermo. Al estar constituidas ya estas tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo, en el proceso de gastrulación, entonces ya tenemos constituido el disco germinativo trilaminar. Aquí tenemos la línea primitiva en la mitad caudal, como les decía. Recuerden, dividimos el embrión en dos mitades, una mitad cefálica, que va a ser la zona donde va a estar la cabeza o la mitad del cuerpo, la mitad superior, y esta la mitad anterior. Dijimos que aquí tenemos la línea primitiva a través de la cual empiezan a proliferar estas células, pero estas células no solo se quedan en la mitad caudal, migran, o todo este crecimiento migra, y también ocurre esta formación del mesodermo y diferenciación de ecto y endodermo hacia la zona cefálica. Recuerden que tenemos ya la formación de dos orificios de nuestro cuerpo, la membrana bucofaríngea, que será la zona de abertura de la cavidad oral, y la membrana cloacal, en donde será establecido el ano. ¿Qué pasa en el día 17? Empieza el inicio de formación de la notocorda, que recuerden que dijimos que es una guía ubicada en el centro del embrión, guía de todo el proceso de desarrollo. No es parte del sistema nervioso, ni forma parte de ningún otro sistema, es parte de una guía nada más de desarrollo. Entonces, entre el día 17 y 18 queda establecido la notocorda o notocordo al centro, en la línea media, pero en lo que corresponde al mesodermo, en medio. Día 19 inicia la neurulación, el cual vamos a hablar en la siguiente semana de manera muy profunda. Así que aquí solamente nos vamos a quedar mencionando que es el inicio o desarrollo temprano del sistema nervioso central, en el cual el embrión ya se denomina neurula. Me voy a quedar aquí, solo nos faltó llegar al día 21 para terminar lo que nos correspondía ver el día de hoy, pero lo concluimos mañana. Los dejo para que se puedan integrar a su siguiente clase. Pueden ir adelantando su resumen, ya tienen las diapositivas, y pues cualquier duda, ya saben, nos comunicamos a través de la plataforma. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Doctora, ¿verdad? ¿El resumen es por semana o por día? ¿Mande? Por día. Ah, ok, gracias, doctora. Hasta el día 21. Sí, de nada, bye.